si iba a conectarse la asesora del mercado de capitales, la señora Catalina Codú, también vía Zoom. Si está, y si no, se sumará. Bueno, para comenzar, ahí está. ¿Qué tal, Catalina? Gracias por estar presente en esta comisión. Vamos a dar inicio entonces a las exposiciones. Quiero ofrecerle y agradecer, como ya decíamos, la presencia vía Zoom del profesor Maturana para que nos exponga su visión respecto a este proyecto, que es motivo de esta citación y, por supuesto, del trabajo de esta comisión. Tiene la palabra, entonces, profesor Maturana. Tenemos que recordar que este proyecto era de un mayor alcance porque fue tramitado por esta comisión con anterioridad a la ley COVID en el Senado, y que con motivo de la ley COVID se introdujeron algunas modificaciones que estaban en el proyecto original, como es, ¿no es cierto?, el remate por vía electrónica y el otorgamiento de escrituras por vía electrónica para facilitar con eso la presentación de mayores postores. Pero quedó pendiente esta modificación legal que está contemplada en este proyecto, que es defender el precio justo de la vivienda en caso de que se remate, y que si es producto de un crédito hipotecario, exista una ampliación del plazo para el inicio de la ejecución del orden de los 6 meses. ¿Qué es lo que persiguen estas proposiciones de lo que propuso la Comisión de Economía del Senado en aras de la protección del deudor y del acreedor? En primer lugar, que idealmente, ¿no es cierto?, los remates de las propiedades se hagan respetando el valor de esa propiedad y tratando en lo posible de no acudir a la fijación de un precio vía peritos, que hace mucho más engorroso y más costoso el fijar el precio. Y de ahí, ¿no es cierto?, que se estimó elevar los mínimos de postura en la forma que está indicada en el proyecto, lo que obviamente favorece tanto al deudor, que obtiene un mayor precio por su propiedad, y también al acreedor, porque impide, ¿no es cierto?, que se vayan a producir acuerdos para no obtener pujas que aumenten ese precio si es que este está fijado en un nivel más alto. Y en consecuencia, a través de esta modificación, no existe solo una protección en relación al deudor, sino que también al acreedor para los efectos de recuperar el crédito, que es su propósito que se persigue dentro del juicio ejecutivo, y no de obtener una ganancia, ¿no es cierto?, con una adjudicación de ese modelo de propiedad. Estas medidas de protección, yo le hice llegar un cuadro donde están las observaciones al proyecto que se presenta en cuanto a su modificación, haciendo comentarios respecto de este, y en general, ¿no es cierto?, podemos decir que esa protección se verifica tanto respecto de las deudas que se cobren en un juicio ejecutivo, como también de las propiedades que se ejecuten de acuerdo al procedimiento de la ley de bancos cuando sean productos de financiamiento hipotecario. En general, ¿no es cierto?, estimamos que esas medidas son adecuadas. La prórroga del plazo establecida cuando se cobra por mayor de 6 meses el inicio y la ejecución de deudas que tengan pagado más del 50% del crédito, aparece como natural, en el sentido de que lo ideal hoy en el mercado inmobiliario es que esas ventas se hagan a través de la protección que se otorgan fundamentalmente a propiedades que se venden a través de corredores de propiedades, en donde en definitiva, ¿no es cierto?, las propiedades ya son puestas a la venta en precios que están más o menos acorde al mercado, sin que se produzcan muchas diferencias, y en consecuencia el que esa venta se pueda realizar dentro del plazo de estos 6 meses por vía no judicial permite, ¿no es cierto?, una solución
por vía convencional, que es hacia donde se tiene que privilegiar la solución del conflicto y obtener un mejor precio en el mercado. Y si eso no es posible, y teniendo en cuenta que tenemos un crédito que está pagado más del 50% y que se va a vender en un precio de mercado razonable, conforme al mayor valor del mínimo en las posturas, hay una recuperación también por parte del acreedor siempre que se produzca ese remate con estos mecanismos de resguardo para impedir, ¿no es cierto?, que se produzcan liquidaciones a un precio menor al previsto en el mercado, perjudicando al deudor. Ese es en general lo que se propone en el proyecto y en el cual nosotros en las minutas que hicimos nuestras observaciones manifestamos nuestra conformidad con esas protecciones al deudor que no perjudican al acreedor, que favorecen la liquidación de vía por vía convencional y que establecen precios justos para los efectos de establecer los mínimos para la venta, entendiendo además de que hay un mayor acceso a los postores desde el momento en que ya se están efectuando esos remates por vía electrónica, lo que favorece una mayor participación de postores y una mayor igualdad de los postores que se hace de esta forma y no en el anterior mecanismo que estaba previsto en la ley antes de la modificación de la ley COVID. Eso en general lo importante, el detalle está en la minuta que le hice llegar y quedo a disposición de las consultas que ustedes deseen formular. Muy bien, muchas gracias, profesor Maturana. Entiendo que la minuta se hizo llegar, están en los correos, están, no sé si de las colegas diputadas lo tienen. Si no, vamos a pedir que se imprime. Saludamos también a la diputada Sofía Cid, que se ha sumado a la comisión. Bueno, en definitiva, la propuesta, como aquí dice, resume, ¿cierto? A propósito del primer remate, se estimaría el valor, ¿cierto?, del avalúo fiscal más el 30%. En el segundo remate, el valor del primer remate a menos un 15%. Sí. Y en el tercer remate, lo que se ha propuesto por el Senado, que es el valor del primer remate menos el 30%, y en el caso de la Cámara, el valor sea igual al avalúo fiscal. Esas son las diferencias exactamente que tiene que ver con los referentes numéricos más claramente. Bueno, antes de, le agradecemos, como decíamos, vamos a estar aquí pendiente de la formulación de las preguntas y vamos a darle la palabra ahora a Consuelo Fernández, en representación del Ministerio de Hacienda, quien va a también exponer una presentación. Tiene la palabra Consuelo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a la Comisión y a la Secretaría. ¿Ven la pantalla que estoy...? Sí, se ve claramente y se la escucha claramente también. Perfecto. Disculpen que voy a mirar la otra pantalla porque tengo distintas... la Comisión en una y a la PPT en otra. Nosotros vamos a hacer una presentación muy breve. Como sabrán, desde el Ejecutivo y en particular desde el Ministerio de Hacienda no hemos participado en la tramitación de este proyecto de ley con anterioridad. Y a propósito de la situación que salió hace una semana y que luego se postergó para hoy, es que estudiamos más en detalle la propuesta y tenemos una observación en un aspecto muy puntual de la propuesta que estamos estudiando hoy día. Muy a modo de resumen, y es un poco coincidente con lo que señalaba el profesor Maturana, el proyecto modifica la regulación del juicio ejecutivo y tiene como objetivo defender la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos generales o hipotecarios ante la posibilidad de que las personas vean perdido su único bien raíz, que además es su hogar familiar. Entonces, el proyecto tiene un objetivo protector de este bien raíz de las personas y para ello incluye medidas que nosotros podríamos agrupar en 5 ejes, de manera muy resumida. En primer lugar, el proyecto aumenta los plazos legales del ejecutado para poner excepciones en el juicio ejecutivo y incrementa el número de excepciones admisibles. Asimismo, se aumenta el término probatorio del juicio ejecutivo de día a 15 días.
lo que señala previamente la presidenta, ¿cierto? Se eleva la tasación y el precio mínimo de las estructuras cuando sea procedente de la subasta, según del número de remate que se trate. También el proyecto, a través de distintas normas, restringe eso, de manera resumida, los derechos del acreedor en caso de resultar frustrada la subasta. Y finalmente, ya el punto en que nos vamos a detener, el proyecto propone impedir la realización del bien raíz embargado en ciertos casos calificados, manteniendo para el acreedor solo la alternativa de la prenda pretoria para pagarse el saldo remanente. Esta es una de las dos materias en que existió divergencia entre ambas corporaciones y es una materia de especial interés para nuestro ministerio, como señalaré a continuación. Bueno, en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil se propone incorporar un inciso tercero, si no me equivoco, y vemos a la izquierda lo que se aprobó en el Senado en el primer trámite y a la derecha lo que se aprobó en su segundo trámite en la Cámara. Fundamentalmente ahí marcamos con amarillo las diferencias. Lo que es esta propuesta es restringir la procedencia de el remate, permitiendo al acreedor solo quedarse con la opción de la prenda pretoria siempre que se cumplan las condiciones que aquí se estipulan. Y esas condiciones, en primer lugar, en la Cámara se incorporaron condiciones relativas, digamos, al deudor o al inmueble, que son las que vemos en amarillo a la derecha. Esto tiene que tratarse de un bien inmueble de propiedad de una persona natural, que constituya su única vivienda y que sea de uso exclusivo familiar. Asimismo, en el segundo trámite se modificó la regla de avalúo para limitar la procedencia del remate, que era 8.000 UF a 10.000. Y finalmente, la norma contiene una condición de mora, que en su primer trámite era 6 o más meses continuos o discontinuos de mora, y en el segundo trámite se cambió por 6 meses continuos o 12 meses discontinuos de mora. O sea, se hizo más exigente el requisito. Entonces, como les decía, siempre que se cumplan estos requisitos, y es un poco relacionado con el artículo 465, el deudor puede solicitar que no se haga o puede oponerse al remate, solicitando que el acreedor tenga la opción de pagarse a través de la prenda pretoria. La prenda pretoria, como sabremos, en el fondo permite al acreedor administrar, hacerse del bien que forma parte de la garantía, digamos, administrarlo y pagarse el remanente de la deuda a través de los frutos de la administración exterior. Estudiando esta norma y considerando que es efectivamente una norma de la competencia de la comisión mixta, nos parece importante destacar dos puntos. En primer lugar, nos parece que esta propuesta podría afectar el valor de la garantía de los bienes raíces, puesto que los acreedores pueden obtener más para pagar la deuda morosa al solicitar y obtener el remate del inmueble en comparación con la prenda pretoria. De no contar con este derecho a remate, un banco tendría que administrar o tendría la sola opción de administrar viviendas para pagar el crédito impago con los frutos de esa administración, actividad que además de generarle menores ingresos, no es propia del giro bancario que se encuentra restringido por ley. Entonces esto lleva a que la garantía hipotecaria se vuelve en el fondo más débil, porque el banco antes tenía dos opciones y ahora, o en esos casos que se están estipulando en la regla del 444, solo tiene la opción de la prenda pretoria. Y como consecuencia, pensamos que esta norma puede reducir o encarecer la entrega de créditos para personas que cumplan con los requisitos estipulados. Y esto creemos que es algo que es especialmente preocupante porque precisamente, por ejemplo, se fija un avalúo para que esta protección, digamos, sea especialmente para viviendas bajo cierto monto, en el fondo que no sean viviendas demasiado caras, que sean viviendas para el uso familiar, que pertenezcan a personas naturales, etcétera. Pero todos esos requisitos también pueden permitir a los bancos luego que cuando se pidan créditos hipotecarios por personas naturales, que sea la primera vivienda, se pueda presumir un uso familiar y por avalúos inferiores al tope que se exige en la ley, en esos créditos, digamos, los bancos tendrán menos opciones para su cumplimiento ante una eventual mora y por tanto eso podría encarecer o dificultar la entrega de esos créditos. Ahora, propuestas concretas, nosotros no tenemos acá una propuesta y si la comisión mixta lo estima pertinente, estamos disponibles para trabajarla en conjunto con sus equipos.
pero de manera bien acotada y pensando que el proyecto está avanzado, que como decía el profesor Maturana y eso nosotros lo compartimos, también lo señaló la CMF cuando participó de la discusión, el proyecto tiene hartas medidas que son positivas y sobre todo que se han hecho relevantes en los tiempos, especialmente post pandemia. Pero creemos que es importante acotar el posible efecto indeseado que podría tener esta modificación en particular y que podría terminar perjudicando a aquella población que se busca favorecer. Entonces, algunas cosas que podemos explorar o que hemos pensado hasta ahora, en primer lugar, podría elevarse el requisito de saldo pagado. Lo que ocurre es que con el 50% del saldo impago, para el banco sigue siendo mucho más conveniente el remate como alternativa de la prenda pretoria, por las razones que señalaba con anterioridad. Entonces, mientras más alto el porcentaje pagado, más neutra es la medida para efectos de asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Eso podríamos revisar. Y en segundo lugar, pensamos que podría revisarse el requisito de meses de mora. Y acá esto todavía no tenemos los datos, podríamos conseguirlo, pero es algo que en el fondo todos también tenemos una noción que los créditos hipotecarios son aquellos créditos que tienen un menor porcentaje de mora o un mayor porcentaje de pago al día. Y así 6 meses continuos o 12 discontinuos de mora parecen ser hipótesis que lo hecho es extremadamente difícil que se cumpla, lo que haría que esta regla sea más una regla general que una regla excepcional. Entonces creemos que podría revisarse, por ejemplo, que la regla de mora fuera 3 meses continuo o discontinuo o algo similar. Todo eso, reitero, a fin de evitar efectos contrarios a lo esperado y que puedan resultar en limitaciones al acceso al sistema financiero o tasas más altas. Y finalmente, solo para terminar, esto por supuesto no es de la competencia directa del Ministerio de Hacienda, pero también lo conversamos con el Ministerio de Justicia y pensamos que podría ser interesante, si la Comisión lo tiene bien, solicitar nuevamente la opinión de la Corte Suprema en cumplimiento de la norma constitucional. Si bien en primer trámite se solicitó el informe respectivo, el proyecto de ley, como señaló el profesor Maturana, se ha visto muy modificado en estos años. Y podría ser interesante tener también su opinión respecto del proyecto de ley, entendiendo, sin perjuicio de ello, que el ámbito de competencia de la comisión mixta es de todas maneras. Eso por nuestra parte, nosotros mandamos esta presentación y bueno, quedamos atentos y disponibles a lo que estime la comisión. Muchas gracias. Bien, le agradecemos, Consuelo. No sé si la representante, en este caso, Catalina, ¿tú quieres hacer alguna observación, comentario a lo que se ha expuesto? Senadora, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a toda la comisión presente. Bueno, la verdad es que la presentación que hizo Consuelo resume harto el análisis que hemos hecho desde Mercado de Capitales, y si solamente pudiéramos complementar con algo, sería dejar un dato, digamos. En la práctica, los remates, o la mayoría de los remates, son los mismos bancos los que concurren a adjudicarse los bienes raíces en el fondo de los que son acreedores. Entonces ellos solicitan el remate cuando no hay pago y luego concurren como parte y se adjudican el bien raíz por no más de 2/3. Entonces también, solo para poder darle un poquito de contexto a estas propuestas que estamos recién explorando, pensar en subir el porcentaje de 50 a 75% también pudiera ayudar a que esto sea más viable en la práctica y que finalmente no ocurra lo que pasa hasta ahora, que los bancos van, rematan y se adjudican los bienes, de manera que la propuesta tuviera el efecto deseado y no fuera un poco cíclico, digamos. Pero eso, el resto de nuestras aprehensiones están compartidas y también compartimos los efectos positivos que tiene el proyecto. Bien, creo que la opinión del Ejecutivo está clara, genera y propone modificaciones a lo que ya está contenido, pero quisiéramos, no sé, ofrecer la palabra a los senadores, diputados, si tienen alguna pregunta en relación a ambas exposiciones. Ofrezco la palabra. Igualmente creo, para efectos de plazo, creo que igual podemos tomarnos, ¿cierto?, si no resolver ahora, porque efectivamente puede darse el efecto que aquí se menciona. Y lo que no queremos es restringir el crédito, sino que sea más accesible, sobre todo cuando se trata de un componente tan relevante como una vivienda.
Y en ese contexto yo entiendo que estuvieron los representantes de la banca también acá, en donde obviamente su opinión, por lo que me señalan, no es favorable a este proyecto. Ahora, en ese contexto y en ese entendido, trabajar a lo mejor una alternativa de redacción y de propuesta y conjunta entre ambas podría ser una alternativa. Pero bueno, ofrezco la palabra en relación a estas exposiciones, diputada. Gracias, Presidenta. Agradecer las presentaciones y sobre el mismo punto, yo quisiera preguntarle sobre todo al profesor Maturana, ¿qué le parecen las observaciones del Ejecutivo? La verdad es que nosotros recibimos en la Cámara de Diputados este proyecto en segundo trámite, bien al final, y ya se habían hecho las audiencias, ¿entiendes? Entonces no pudimos escuchar las presentaciones de la banca, pero me gustaría saber si existen, yo me imagino que el profesor Maturana sabe cómo es en otros países, si esto existe en otros países, cómo se ha hecho para evitar estos problemas que puede traer una regulación como esta. Yo me imagino que por un lado, claro, puede encarecer el crédito, pero por otro lado también se está asegurando más recuperación del crédito debido, sin ser un especialista sobre el tema. Y si en ese sentido cree que podríamos, ¿cuáles podrían ser las mejoras que permitieran salvar estas observaciones al proyecto y poder sacarlo adelante? Eso, Presidenta. Bien, ofrezco la palabra para alguna consulta. Bueno, yo también quisiera un poco, ya que se han expuesto, en este caso por parte del Ministerio de Hacienda, observaciones a este proyecto, saber en primera instancia si, me parece que no creo que sea así, pero que el profesor Maturana haya tenido acceso a estas observaciones desde el Ejecutivo, no creo. Entiendo que esta es la primera vez que se están exponiendo. Y en el mismo contexto, para nosotros también son observaciones que no las teníamos de antes, que tenemos que, como se dice, asimilarlas. En ese contacto, como primera mirada, y veo que el profesor hace la mención a propósito de lo que ocurrió post pandemia o en pandemia, en donde efectivamente esta circunstancia llevó a que efectivamente más remates se ejecutaran y se realizaran más bien, lo que significa un riesgo bien amplio para aquel que no está atento, para aquel que no pudo ser notificado, para aquel que salió de su casa, bueno, infinidad de casos que me imagino. Entonces mi pregunta también va en esa dirección. ¿Cómo se puede generar mecanismos normativos que establezcan esta suerte de equilibrio entre la propuesta, digamos, que permita no cerrar ni establecer tales resguardos que hagan imposible un crédito, a aquellos que generen cierta posibilidad de pago, de cumplimiento de obligaciones antes de que esto llegue finalmente a un remate, donde en muchas ocasiones y en general lo que uno ve es que son en su mayoría personas que no tienen una solidez ni un patrimonio suficiente que les permita mantener con un bien que tiene una distinción distinta, que significa su hogar, en este caso el que es determinado, ¿cierto?, como el hogar de la familia. Entonces, en ese contexto, tal vez su mirada en cómo generar en esta primera lectura una suerte de equilibrio y cómo de cierta manera se puede equilibrar ambos intereses, abro comillas, y por supuesto resguardo y por supuesto lo que significa posteriormente los efectos, que pueden ser muy, muy diferentes, obviamente. Senador Durana, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. La idea matriz de este proyecto era de que en caso de llegar a producirse un remate fuese desde el avalúo comercial y no desde el avalúo fiscal. Y esto se cambió en la Comisión de Hacienda del Senado, en que finalmente tomaron la decisión de que fuese el avalúo fiscal. No es lo mismo un 30% sobre el avalúo fiscal que partir desde el avalúo comercial y ir decreciendo de acuerdo a las opciones del primer, segundo y tercer remate. Entonces, yo creo que hay un problema de origen, porque la idea matriz del proyecto era partir siempre desde el avalúo comercial, que obviamente es mucho más alto del avalúo fiscal. Y lo que nosotros tenemos que determinar en esta comisión,
con la asesoría, por supuesto, de quienes hoy nos han expuesto, si esta comisión, para ayudar finalmente a quien cae en desgracia, producto de que va a perder su propiedad, que en muchos casos es un bien familiar, si estamos dispuestos primero a seguir con la idea del avalúo, de la idea matriz del proyecto, que es el avalúo comercial, o nos quedamos con el fiscal, porque si es el fiscal, lo más probable, porque aquí no solamente estamos considerando al deudor que no pagó una cuota, o 2 cuotas, 3 cuotas, muchas veces nos encontramos con personas que de 25 años han pagado 20 años, y los últimos 5 años caen en desgracia y pierden la casa. En especial quienes tienen crédito hipotecario a mayor edad y se encuentran que el término del crédito hipotecario de su casa se pueden encontrar sobre los 75, 80 años. Y si los hijos no apoyan, imagínate la situación de esa persona. Entonces, yo creo que el punto central está en poder tomar esa determinación y de ahí sigamos, porque hoy día tenemos un problema que a esta comisión mixta llega el proyecto desde la mirada del avalúo fiscal y por lo menos yo considero que esa no era la idea matriz del proyecto. Concuerdo con lo que dice el senador Turana, pero sería interesante cómo se produjo este cambio, que como bien dice el senador, desvirtúa el objetivo principal, que era justamente buscar un valor que sea, de cierta manera, para nosotros, justo que era lo que tenían en mente los autores del proyecto. Y en ese contexto también a lo mejor, ya que nos toca recibirlo con las observaciones que ya se han mencionado, tener la opinión de, obviamente, particularmente el Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda. Porque efectivamente la comisión que se cambió fue la Comisión de Hacienda. No pasó por Hacienda. ¿Ah, no pasó? ¿En dónde entonces fue? Se hizo acá. Acá entonces. Sí, fue una manera de aproximarse al valor comercial. La regla de la tasación fiscal más el 30% fue una manera de aproximarse al valor comercial. Claro. Y de esa manera también hacer más expedito, porque lo otro suponía peritos y un procedimiento para fijar lo que sería el valor comercial. Ah, bien, muy bien. Entonces, esto nos informa entonces que se cambia el objetivo de lo comercial por lo difícil que era, digamos, determinarlo. En el momento, me imagino, de generada la deuda, la obligación, más bien. Y luego, ¿cierto?, se generó como una suerte de símil el avalúo fiscal más el 30. Sí. Eso es. Ya, eso ahí entonces, pero igualmente es distinto, digamos, una fórmula distinta a lo que originalmente se previó a propósito de la presentación del proyecto. Bien, ¿y en qué año fue eso? Para año 2020. Perfecto. Bueno, ahí tenemos un poco la historia y, bueno, les brindo entonces la palabra. No sé si el profesor Maturana quiere intervenir primeramente o Consuelo. Levante la mano. Venga, Consuelo. Consuelo, tiene usted la palabra entonces. Gracias, presidenta. Profesor, solo me voy a referir en particular al punto del senador Durana, justamente el secretario lo aclaró, pero también para hacer hincapié en aquello, sí, creo que tengo el mismo comparado de ustedes, en la página 4, en el artículo 486, lo que se modifica efectivamente, el artículo 486 vigente en su inciso primero, habla de avalúo sin decir nada, entenderíamos que es avalúo fiscal, y eso se modifica, digamos, en el artículo 486 que se propone, que efectivamente ahí con la intención que decía el secretario, se utiliza una fórmula distinta que es avalúo más 30% para sortear la dificultad del avalúo comercial, pero en su inciso siguiente se señala y se da la posibilidad. Denos un segundo, Consuelo, porque tenemos mucho... Es que no, ese es del senador Maturana. En la carpeta está el comparado. A ver, vamos entonces a la carpeta donde está el comparado. Las diferencias. Ya, página 4 es la que nos señala Consuelo. Página 4.
Bien. En todo caso, esta norma en específico no es objeto de esta mixta. Yo creo que Consuelo la cita solamente para efectos ilustrativos, porque la Cámara lo aprobó en los mismos términos que el Senado. Sí, así es la cita. Claro, pero es la efectivamente cita porque no controversia- hacen distinción. Efectivamente, en el primer párrafo dice avalúo y no distingue si es fiscal o comercial. Por eso ella hace la mención, digamos. Continúa Claro, entonces, si me Consuelo. permite- Sí. Si me permite, Presidenta, efectivamente, como señala el secretario, esto no es parte de la mixta, porque no hubo divergencia respecto a este punto. Lo que quería enfatizar quizás era que efectivamente el proyecto trata de acercarse más a la tasación, al avalúo comercial, a través de esta regla de avalúo más 30%, que es la regla del inciso primero que estamos viendo. Pero además en el inciso segundo se dispone que tanto el deudor como acreedor pueden solicitar un informe de un perito tasador, o sea, pueden solicitar la tasación para que se termine la tasación comercial del inmueble y que aplique ella entonces al remate. Entonces, solo para mencionar que, o para quizás aclarar que el proyecto efectivamente trata de acercarse al avalúo comercial, como señalaba el senador Durana, y eso se mantiene. Y efectivamente las controversias que hay y que llevan a esta comisión mixta es, si no me equivoco, en uno inciso, claro, en la página 6. La página 2 es la primera diferencia. Perdón, solo quería hacer Yo esta diferencia. le pediría a Consuelo que hiciera referencia a la consulta y luego le vamos a pedir al secretario que haga relación estricta, o si Perfecto. prefieren suspendemos y hace la referencia de inmediato para ubicarnos y luego la referencia de las preguntas que hemos hecho. ¿Les parece? Muy bien, entonces le pedimos al secretario que nos Gracias, señale Presidenta. entonces. Sí, Estamos en el respecto de las comparado. diferencias, sería bueno tener a mano el comparado preparado por la Secretaría, que destaca la diferencia entre el proyecto aprobado por el Senado y por la Cámara de Diputados. Sí, está en la carpeta, está impreso, es este de acá. La primera diferencia está en la página 2 y en lo particular recae sobre el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de intercalar un inciso tercero nuevo. En el caso del Senado, la página 2, sí. El caso del Senado plantea la siguiente hipótesis: si la ejecución recae sobre un bien inmueble cuyo avalúo fiscal no excede de 8.000 unidades de fomento y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento de pago el 50% o más del capital adeudado, el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos o discontinuos de mora. Como vimos en la primera sesión, la Cámara de Diputados sustituyó este inciso por el que está en la tercera columna y voy a destacar las diferencias. Se trata de un bien inmueble al cual se le imponen otros requisitos, que sea un bien inmueble de propiedad de una persona natural. Segundo requisito, que constituya una única vivienda. Y tercer requisito, de uso exclusivo familiar. Respecto al avalúo, dice cuyo avalúo no excede 10.000 unidades de fomento. O sea, aumenta de 8.000 a 10.000 unidades de fomento lo de avalúo. Y el deudor ha pagado a la fecha del requerimiento de pago el 50% más del capital adeudado, que en ese sentido son similares, pero la diferencia está al final, cuando dice el acreedor solo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes 6 o más meses continuos y agrega o 12 meses discontinuos de mora. Es una diferencia entre una mora continua o una mora discontinua. En el primer caso 6 meses, en el segundo caso 12 meses. El Senado no hace esa diferencia, es 6 meses o más meses continuos o discontinuos de mora. Entiendo que lo que plantea el profesor Maturana es sancionar como propuesta de la mixta el proyecto aprobado por el Senado en este aspecto. Así es.
Presidenta. Bien, vamos, perdón, profesor Maturana, le vamos a dar unos minutos a Consuelo para que termine la exposición, que estaba ella haciendo un poco también el símil de lo que hizo el secretario, las diferenciaciones. Tiene la palabra Consuelo para terminar. Gracias. Muy brevemente, Presidenta, enfatizar que precisamente hay dos materias objeto de esta comisión mixta, y es respecto de esta, la que nosotros consideramos que podría eventualmente generar efectos contrarios a los deseados, y que por tanto podrían realizarse algunas modificaciones, como por ejemplo modificar el porcentaje de pago del capital que se requiere y modificar el requisito de mora. Respecto de las otras incorporaciones hechas en el Senado, nos parece también que van en el sentido correcto y también son más consistentes con la idea matriz del proyecto, que precisamente es proteger los inmuebles que se usan para destino habitacional. Entonces, con eso estaríamos ok. O sea, prefiere también la propuesta del Senado, que quedó finalmente con algunas modificaciones, usted señala. Sí, pero de todas maneras creemos que sería importante revisarlo y eventualmente hacer algunos cambios. Tendría que ser 75%. Ya. Vamos a escuchar entonces la observación del profesor Maturana y luego vamos a dar la segunda ronda de preguntas. Perdón, profesor Maturana, tiene la palabra. La primera reflexión que nosotros tenemos que hacer de este proyecto de ley es a quien protege en la esencia. Y obvio que protege al deudor. En consecuencia, que la Asociación de Bancos manifieste su discrepancia respecto de medidas protectoras del deudor, no me llama la atención, pero sí esa objeción a mí no me parece correcta por dos razones. La primera es porque en la práctica es muy difícil que un banco remate un inmueble antes de 6 meses de la mora de un deudor. Un banco normalmente demanda a un deudor habiendo transcurrido incluso más de 6 meses de mora, y en consecuencia la protección que se está dando al deudor es una protección mínima y que en la práctica ni siquiera sería necesaria con lo que sucede en la práctica de los remates judiciales, porque los bancos normalmente rematan un inmueble por los distintos trámites que tienen que realizar mucho después de transcurridos los 6 meses de mora. Pero aquí hay un mensaje mucho más importante, que es tratar de no utilizar un sistema judicial que está colapsado y lograr la venta de estas propiedades a través de un procedimiento que se lleve a cabo de corredores de propiedades y que en definitiva se acerquen a su avalúo comercial. Y lo segundo es que yo me acuerdo que cuando se discutió esta norma en el Senado, como bien recordaba el secretario, lo que se dijo era tratar de poner la menor cantidad de requisitos de carácter subjetivo para evitar la realización de juicios. Tenemos que recordar que el actual Código de Procedimiento Civil, que establece que puede tenerse como mínimo del remate el avalúo fiscal, es una proposición. En la práctica, la norma del Código Civil dice que si las partes no están de acuerdo con el avalúo fiscal, pueden solicitar la tasación comercial para que se fije ese precio por el juez según la tasación comercial. ¿Y por qué se hizo esta norma aumentando el avalúo fiscal como mínimo en un 30%? Porque en la práctica, revisando los expedientes que se llevan a cabo ante los tribunales, nos encontramos que normalmente los ejecutados no comparecen. Exacto. Y los casos en que se objete el precio del avalúo fiscal para obtener un aumento de acuerdo al avalúo comercial son mínimos. Y la práctica hace que ese precio como mínimo, en la primera llamada a remate, sea el avalúo fiscal. Y esta es una norma que lo que tiene por objeto es proteger al deudor, aumentándolo ese avalúo en un 30%, como recordaba el secretario, evitando los costos que significa tener que pagar un perito para que efectúe esas tasaciones comerciales. Y lo otro
de establecer tantos requisitos de inmueble exclusivo destinado a la vivienda, de que en definitiva tenga que ser de personas naturales y no de personas jurídicas, etcétera, etcétera. Acá la verdad es que solo lo estamos colocando como un requisito para obtener un plazo de 6 meses de que no se lleve a cabo la ejecución. Eso no perjudica a los bancos. Me encantaría que los bancos trajeran estudios objetivos donde digan cuánto se demoran en ejecutar un inmueble en un remate en el caso de un deudor. Yo creo que los casos en que eso se lleve a efecto antes de 6 meses de demora es una realidad imposible. Yo no he conocido nunca un caso en mi experiencia profesional, y también he sido abogado de bancos cobrando deuda, en que se haya podido ejecutar a alguien antes de 6 meses. De consecuencia, complejizar ese tema de los 6 meses colocando estos requisitos adicionales sencillamente hace más viable no colocar la norma. Olvidémonos, seamos razonables de que ellos busquen de común acuerdo un medio de liquidar el bien en el mejor precio y pongamos mayor énfasis en el aumento del mínimo de las posturas para acercarlo al valor comercial, más que al plazo de 6 meses o menos de 6 meses para el cobro de las moras, porque en definitiva no es algo que tenga un avance muy esencial por ese lado en la protección de los derechos del deudor. Nosotros planteamos la evaluación comercial y no. Bien, y a su juicio el cambio desde el avalúo comercial al avalúo fiscal más el 30, ¿le parece que es una buena fórmula? Y lo segundo, tiene que ver con el incentivo finalmente, que en eso yo creo que ahí Consuelo tiene un punto, porque al final del día, si nosotros complejizamos de cierta manera la posibilidad de acceder al cumplimiento de la deuda con la vivienda, ¿cierto? Se hace, obviamente se provoca el efecto contrario, que el banco esté menos proclive a generar cierto crédito en cuya forma de garantía sea efectivamente la vivienda. Entonces, en ese contexto vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo generar esta suerte de equilibrio? Es decir, que se mantenga como posibilidad, pero que no, de cierta manera, genere una negativa o efectivamente una imposibilidad muchas veces, cuando el banco ve más lejano, ¿cierto?, la posibilidad de hacerse pago, entregándole a lo mejor la potestad al propio deudor para que vea la fórmula mejor para lograr un mejor precio y de esa manera obtener el pago de su crédito. ¿Me explico? Entonces, porque pudiera eventualmente decir, sí, efectivamente yo voy y fuera del banco negocio la venta de mi vivienda y con eso pago el crédito, pero ¿qué me garantiza que eso va a ser posible, digamos? Entonces, por ahí creo la pregunta de que de qué manera de equilibrar de cierta manera ambos intereses. Me quedo ahí. Yo creo que el proyecto lo equilibra. En primer lugar, cuando estamos hablando del mínimo del precio, hoy siempre se puede fijar el valor en el avalúo comercial. Y acá la mejor demostración de que esta es una norma que protege al deudor y también eventualmente al acreedor por abrirse las posturas, es que los avalúos fiscales comparados con el avalúo comercial, estadísticamente es cosa que hagamos un muestreo y lo comparemos, y por eso que se puso el 30%, que es lo razonable, es decir, oiga, el avalúo comercial hoy de una propiedad más o menos tiene una diferencia que no es menor a un 30%. Y en consecuencia, para proteger al deudor, que en la práctica no comparece, es que se refleja ese 30%. En que en definitiva el banco con eso no se vaya a proteger de su crédito, eso no es así. Porque aquí estamos fijando el valor de la primera postura. Si es que no se verifica la primera postura, habrá una segunda con el valor comercial y podemos llegar a una tercera en la cual ni siquiera hay mínimo. Y en consecuencia, no es que el banco no pueda llegar a adjudicarse la propiedad
en un valor que no sea acorde a lo que se revela en la práctica, sino que sencillamente existiría una mayor dilación, efectivamente, si es que no hay postores en la primera postura del 30% sobre el avalúo fiscal, que en todo caso es inferior al comercial. Entonces, yo no sé cómo puedo apreciar, desde el punto de vista de los bancos, en esta forma de procedimiento, de que haya para ellos un perjuicio final en que no puedan adjudicarse la propiedad o que pueda ser vendida en ese precio en protección del deudor. Además, quiero hacer presente que estas protecciones que se establecen en nuestra legislación respecto de los deudores son bastante menores a las protecciones que se han establecido en el derecho comparado respecto a los deudores y que en consecuencia tienden, ¿no es cierto?, a privilegiar un carácter más protector aún. No nos podemos olvidar que nuestra legislación en cuanto a la protección de los deudores no va solo en algunos casos a impedir el remate en un determinado monto. Nosotros tenemos que recordarnos que existe el carácter de inexpropiable del pequeño inmueble obrero que venía de la historia primitiva del Código de Procedimiento Civil y que es así que era una protección real de un deudor en que si estaba en una vivienda esta pasaba a tener un carácter de inembargable. Acá esta es una protección mínima. Si queremos hablar de protecciones máximas, no estaríamos hablando de mínimos de postura, sino que pues, estaríamos sencillamente entrando a referirnos a lo que son los caracteres de inembargabilidad, que es una situación en que sí se producirían esa afectación que se reclama por los bancos o no en esta propuesta. Sería abrir un capítulo aparte respecto de la inembargabilidad de los bienes, sobre todo del bien raíz, que es el domicilio, en este caso el lugar principal de la familia, y bueno, y ahí las negativas también de los bancos a veces para... Bueno, quisiera agradecerle tanto a usted, profesor Maturana, como también a Consuelo y a Catalina. Vamos a quedar convocados para una próxima sesión. Esperemos tener ahí muchas más dudas y esperemos votar. Yo pienso en la próxima sesión, que sería luego de la semana regional. ¿Les parece? Quedamos convocados para votar y les dejamos, por supuesto, la invitación a los asistentes vía Zoom para que nos ilustre. Muy bien, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias por estar disponibles y por su importante aporte. Gracias.